en el campo, en la sierra, en el mar. Sintoniza AM 1440. Son 30.000. Eso dijimos, decimos, diremos. Con el apoyo de las contundentes razones que expusimos el martes pasado, lo seguiremos sosteniendo. Pero también gritamos presentes, gritamos ahora y siempre, con el puño en alto o con los dos dedos en B. ¿Pero por qué ese presentes? ¿Qué significa ese presentes? Ese grito presente es la respuesta a una forma todavía más cruel y negacionista que cuestionar el número 30.000. Es una respuesta viva a la crueldad, a la violencia en sus formas más extremas y a la injusticia sistemática perpetradas por el Estado genocida durante la última dictadura cívico-militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina en 1979, luego de las múltiples denuncias internacionales por la sistemática violación de los derechos humanos. Luego de esa visita, Jorge Rafael Videla dio, meses después, una extensa conferencia de prensa en la que, entre otras, responde una pregunta realizada por el periodista José Ignacio López, explicitando y determinando la conceptualización cínica y negacionista que el Estado dictatorial hacía del desaparecido. Afirmó Videla: con una visión cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término significa. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera, tendría un tratamiento X, y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está ni vivo ni muerto. Está desaparecido. Fin de las palabras del dictador. Querían hacernos creer que el desaparecido era una incógnita. Ponían en duda, con un perverso razonamiento lógico, su dimensión ontológica, su existencia. En tanto no existe, no podemos darle ningún tratamiento. Podríamos aclarar, de hecho deberíamos, en tanto no existe públicamente, no podemos tratarlo de manera explícita. Pero clandestinamente sí nos ocupamos en ello. Frente a este cinismo y esta perversidad, gritamos presentes, 30.000 veces presentes. ¿Pero qué queremos decir, además de reafirmar su presencia y combatir ese negacionismo? ¿De qué manera están presentes nuestras 30.000 desaparecidas y desaparecidos? ¿Cómo están aquí y ahora, siempre presentes con nosotras y nosotros? Poder pensar estas preguntas, poder ensayar algunas respuestas posibles, nos apartaría y nos daría una construcción identitaria más fuerte, una consistencia más sólida y una manera más de poder traerlas y traerlos aquí con nosotras y nosotros. Tenemos algunas respuestas que se nos vienen a la mente rápidamente. A través de nuestro recuerdo, como parte de la memoria colectiva, a través de los documentos históricos que vamos poco a poco recolectando, en la lucha compartida. Muchas veces las madres y abuelas dicen que la mejor manera de homenajear, de recordar, de hacer presentes a sus hijas y nietas es sosteniendo su misma lucha, levantando sus banderas. De todo esto estamos convencidos. Lo afirmamos, lo sentimos y lo pensamos. ¿Pero es suficiente para emparentarnos con ellos afirmar que sostenemos la misma lucha? Militar por la justicia social, por la distribución de la riqueza, o esperando el advenimiento de la mujer y el hombre nuevos. Creemos que no, pero no porque no sea valioso o incluso imprescindible sentir esa presencia, sentir esa comunión. No porque no sea necesario y emocionante recordarlas y recordarlos, o cantar sus canciones, o repetir sus tramas, cartas o documentos casi de memoria. Así lo creemos y así lo sentimos. De hecho, así lo hacemos cada vez que podemos. Pero los campos de la psicología, de la historia y de la sociología no agotan la pregunta.
Hay dimensiones filosóficas fundamentales implicadas en la definición del propio Videla que debemos rebatir e intentar esclarecer para seguir dándole batalla a los negacionistas de hoy y para poder contar con herramientas que nos permitan continuar su lucha política y la nuestra. Un filósofo que se ocupa de una problemática paralela a la que venimos planteando es Jacques Derrida. En un texto de 1993 que se llama Los espectros de Marx. A partir de ese texto podemos proponer una quinta manera de concebir el modo en que nuestras 30.000 están presentes. Ya propusimos el modo del recuerdo, la memoria colectiva, la historia y la lucha compartida. Ahora, agrega Derrida, podemos concebirlo como una presencia espectral. Voy a leer unos pasajes seleccionados para resumir esta propuesta, con algunos cambios, tales como el cambiar Europa por nuestra Latinoamérica. Cito a Derrida. Como en Hamlet, príncipe de un estado corrompido, todo comienza con la aparición del espectro. Para más precisión, con la espera de su aparición. La anticipación es a la vez impaciente, angustiada y fascinada. Aquello, la cosa, acabará por llegar. El reaparecido va a venir. No puede tardar. ¿Cómo tarda? Para ser más precisos todavía, todo comienza en la inminencia de una reaparición, pero de la reaparición del espectro como aparición por primera vez en la obra. El asedio es histórico, cierto, pero no data, no se fecha dócilmente en la cadena de los presentes, día tras día, según el orden instituido de y por un calendario. Intempestivo no llega, no le sobreviene un día a Latinoamérica, como si ésta, en determinado momento de su historia, se hubiera visto aquejada de un cierto mal, se hubiera dejado habitar en su interior, es decir, se hubiera dejado asediar por un huésped extranjero. No es que el huésped sea menos extranjero por haber ocupado desde siempre la domesticidad de Latinoamérica, pero no había dentro, no había nada dentro antes de él. Lo fantasmal se desplazaría como el movimiento de esa historia. Este asedio marcaría la existencia misma de Latinoamérica. El espectro se convierte más bien en cierta cosa difícil de nombrar, ni alma ni cuerpo, y una y otro, pues son la carne y la fenomenalidad las que dan al espíritu su aparición espectral, aunque desaparecen inmediatamente en la aparición, en la venida misma del reaparecido o en el retorno del espectro. Hay algo de desaparecido en la aparición misma como reaparición de lo desaparecido. Es algo que justamente no se sabe. Y no se sabe si precisamente es, si existe, si responde a algún nombre y corresponde a alguna esencia. No se sabe. No por ignorancia, sino porque ese no objeto, ese presente no presente, ese ser ahí de un ausente o de un desaparecido, no depende ya del saber. Al menos no de lo que se cree saber bajo el nombre de saber. No se sabe si está vivo o muerto. He aquí, o he ahí, allí, algo innombrable o casi innombrable. Algo entre alguna cosa y alguien, quien quiera o cualquiera, alguna cosa, esta cosa. Esta cosa sin embargo y no otra, esta cosa que nos mira, viene a desafiar tanto a la semántica como a la ontología, tanto al psicoanálisis como a la filosofía. Y este es el final de las palabras de Derrida. A partir de este último párrafo, quiero sostener nuestra propuesta. Nuestras y nuestros 30.000 son quienes nos hacen sentir desafiados. Son una mirada ausente, pero que se nos hace presente en nuestra vivencia de sentirnos observados, como oportunamente señalara Sartre. Esa mirada siempre diferida, pero transformadora. Su presencia es disruptiva. Nos atraviesa radical y absolutamente, rompiendo el esquema temporal y espacial, porque modifica nuestra manera de habitar el mundo, porque influye en el comportamiento individual y colectivo. No están presentes solamente en el pensamiento, son causas de acciones, son agentes que participan de un modo no espectral en nuestra realidad cotidiana. ¿Cómo?
haciéndonos preguntas, aportando búsquedas y horizontes, abriendo temporalidades y espacialidades, generando redes, organismos y organizaciones, motivándonos a repudiar, a reivindicar, a sostener, a transformar, a gritar presentes. Es que los llevamos en el cuerpo, en la carne, chocan contra nosotros y nosotras, nos empujan, nos alientan, nos abrazan. Y por eso nunca vamos a dejar esta lucha, nunca vamos a bajar las banderas, nunca vamos a dejar de gritar 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidas y desaparecidos presentes. Porque aquí están con nosotras y nosotros, ahora y siempre. Memoria, verdad y justicia. Con los añicos de cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando vida al barro sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Buenas noches, estamos aquí en el cuarto programa de Construyendo Memoria, el programa de la Dirección de Promoción de Derechos Humanos del Partido de la Costa. Están presentes en la mesa Silvia Di Croce. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Marcos Luna. Buenas noches a todos, Rolo y Cristian, y del otro lado. Eso, iba a saludar a Cristian Gómez, a nuestro compañero Diego Rolo Rojo, operador, productores, sí, ya está nombrado Cristian también, y bueno, y al resto del equipo de la Dirección de Derechos Humanos de la Costa, que participa de la producción del programa y que vamos alternando aquí por la AM 1440 del dial, Radio Cooperativa. Quien les habla, Alejandro Larregina. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Bien, vamos hoy a ocuparnos de dos ejes fundamentales. Nos vamos a ocupar de la temática mundial y dictadura, siendo que dentro de unos minutos empieza a jugar Argentina la Copa América contra Brasil. Nosotros seguimos resistiendo acá, tratando de luchar contra el negacionismo, tratando de construir memoria
y recordar lo que fue el Mundial de 1978 en nuestro país. Que se cumplen los 41 años, ¿sí? ¿Verdad? 41 años. El perfecto. 25 de junio, el martes pasado, justamente, hicieron 41 años de ese triunfo en plena dictadura del primer campeonato de Argentina. Y a sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen. Y aquí los de fondo carteles. estamos escuchando a Yamandú Cardoso hablando de las 30.000 ausencias ardiendo en este tema homenaje que hicieron a Abuelas de Plaza de Mayo. Y en esta temática, siguiendo con el eje de Abuelas de Plaza de Mayo, de la lucha de los organismos, del modo en que los 30.000 y las 30.000 están presentes para nosotros, vamos a escuchar en la voz de la propia Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una entrevista, sus palabras, su visión en relación a la memoria, la construcción de la memoria y la situación de los derechos humanos en Argentina hoy. Bueno, estamos aquí por AM 1440 en un programa especial, una entrevista a una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Estamos con Ezequiel Cáceres, estamos con Carlos Nis, estamos con Andrea Hernández Jovas, quien le habla es Alejandro Larregina. Bueno, buenos días Estela, muchísimas gracias por tu tiempo valioso y por ponerte en contacto con nosotros. Bueno, buenos días, no, al contrario, gracias por llamarme y compartir nuestras historias, de los que estamos viviendo en este país donde falta tanto todavía para esclarecer en el tema de una historia tan tremenda como fue la dictadura cívico-militar, que esperemos que sea la última porque vamos a tratar de dejar todo bastante organizado para que no se repita. Sí, estamos en un país complejo y también donde hay una implementación sistemática de políticas negacionistas. ¿Cómo viene el trabajo en Abuelas en relación, vemos muy presente, tomando partido y posicionamiento en materia de políticas públicas, pero bueno, ¿cómo viene el trabajo en Abuelas para contrarrestar desde el 2x1 en adelante la cantidad de medidas que se han ido tomando desde el gobierno nacional para tratar de hacernos desistir en esta lucha? Bueno, las Abuelas vamos a cumplir ya 42 años de lucha, de constituirnos en un grupo disperso, pero que nos une el amor por nuestros hijos y que ya somos hermanas en esta tarea que no tiene fin hasta que se consigue el objetivo total de esta información, que es saber dónde están los restos de las personas asesinadas, de que confiesen los hacedores de tantos crímenes aberrantes, de encontrar a los nietos, que ya son hombres y mujeres, con sus familias, que no sabemos dónde viven, si cerca o lejos o por el mundo. O sea que nuestra tarea es cada vez más compleja, más acompañada por equipos técnicos y por gente que nos aprecia, que ha comprendido que esta lucha nos involucra a todos, no es solamente de nuestra, porque es tremendo decir que hay una democracia cuando hay personas robadas durante esa dictadura y que carecen de su verdadera identidad y están viviendo quizá en esa mentira que los comprime, pero que no se animan a veces a salir de esa duda, porque lógicamente no es fácil. Nosotros hemos tenido esta democracia que es la más larga de la historia, la ayuda de todos los gobiernos, el respeto de todos los gobiernos, cosas que han hecho y que hemos expresado nuestra oposición y lo han aceptado, pero estamos pasando en estas fechas, en estos años, con un gobierno realmente lejano de toda realidad de derecho humano, porque no solamente en el tema de esto que hacemos las abuelas, las madres, familiares, los hijos que nacieron después y otros organismos, sino también a lo que hace al derecho humano a vivir en dignidad, porque no le importa si se muere. Hoy se ha muerto de frío una persona en plena capital de Buenos Aires, ciudad maravillosa de turismo, de vereditas limpias, de canteros con plantitas, pero resulta que el hambre y la desesperación está en todo el conurbano y hay gente que ha muerto una persona por frío. Entonces esto no se puede soportar. La vida es sagrada, pero no les importa
pero nosotros denunciamos todo, estamos acompañados por una gran mayoría del pueblo que nos entiende y bueno, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir inventando nuevas estrategias, respetando por supuesto la Constitución y las leyes que dicen que un mandatario debe terminar su mandato salvo que sea esté imposibilitado de eso. Creemos que está imposibilitado, pero bueno, como no va a pasar, esperemos que las cosas cambien al futuro próximo, que felizmente está cada día más próximo, y insisto en nuestra búsqueda en paz, sin rencor, sin odio. Nosotros queremos saber quiénes fueron los responsables para que estén en la cárcel, no tener cárcel domiciliaria porque no les corresponde por el delito que han cometido, tampoco lo que se quiere hacer, como que se quiso hacer el 2x1 de alivianar las penas, de ninguna manera, al contrario, merecerían mucha más castigo porque es aberrante lo que se ha instalado, más de 700 campos de concentración en todo el país para la tortura y la muerte y el robo de bebés, luego el robo de bienes, la herencia que han tenido las fuerzas de seguridad y armadas de esta formación para combatir al hermano, al propio argentino, esta enemigo interno que han inventado y el odio, ¿no? Pero bueno, nosotros felizmente tenemos actividades novedosas todos los días para la información, la difusión, para que sepa, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, porque muchos nietos nos encontramos fuera del país. Estarán por estudio, por oportunidad de trabajo, en fin, o por deseos de conocer el mundo, pero hay que buscarlos. Entonces estamos haciendo todo eso con mucho respeto por el que no hay que victimizar, sino sabemos quién es en realidad el responsable de todo esto. Y por supuesto en ese momento del presidente para abajo, ¿no? Totalmente, Estela. Y te quería hacer una pregunta. En relación al juicio de contraofensiva Montonera que está en marcha, que está abierto, ¿tenemos esperanza? Sabemos que en Campo de Mayo, por ejemplo, Bianco, el genocida que ha sido condenado, que ha sido luego extraditado, que se escapó, que quiso venir aquí al Partido de la Costa hace 2 años, que tuvimos que también formar parte de la organización popular para negarle el acceso a nuestro distrito, con decreto por parte del intendente, con una declaración de persona no grata por parte del Consejo Deliberante. Sabemos que él se guardó datos de nietos que podríamos recuperar, pero bueno, ¿tenemos alguna esperanza? ¿Hay algún testimonio clave que tengamos que esperar en contraofensiva? ¿Tienen algún dato fehaciente? Algo que nos dé esperanza para tener ahí la posibilidad de seguir encontrando alguno de los 400 nietos o nietas que nos faltan, Estela. Bueno, esperanza siempre hay que tener. Nosotros somos optimistas, las abuelas, si no estaríamos en nuestra casa llorando o quizás ya muertas con el mismo dolor que se comparte y se soporta porque trabajamos para todos. Tenemos un equipo jurídico entre los 13 equipos que tenemos de trabajo en la institución, y el equipo jurídico es el que se ocupa de todo este tipo de movimientos de querer ocupar, por ejemplo, Campo de Mayo para hacer allí quién sabe qué cosa. Esas tierras son sagradas, no sabemos si ahí abajo están los restos de los desaparecidos, y ellos seguramente, el gobierno, el Estado quiere hacer algún paseo, algún country, algo divertido como para borrar la historia, que no se lo vamos a permitir. Ya tenemos en posesión la mayoría de los centros clandestinos de detención para que esto se transforme en lo visible para los que nacieron después y que tienen que saber y cuidarlos, porque de eso depende que las cosas no se repitan. Ahora, estamos en proceso permanente y con la información necesaria para revertir decisiones que no son gratas, y para reforzar la búsqueda de los espacios y aparte los que merecen el repudio, porque es cierto, ojo que se mimetizan, vuelven como ciudadanos comunes, pero no se han arrepentido, no han confesado nada, no han dado un solo
un solo mensaje o una pista de dónde podemos encontrar los nietos que faltan, siendo que ellos saben quiénes se los llevaron y quiénes los tienen o los tuvieron, porque ya son, como dije, hombres y mujeres de más de 40 años. Entonces, esta gente que quiere ingresar, y me alegro mucho la expulsión de Bianco, como ciudadanos normales, no son normales. Si bien han cumplido la condena, que a veces ha sido menor de lo pensado, no han estado en esta posición de arrepentimiento y colaboración, porque tienen un pacto de silencio y son todavía bien estructurados para seguir con ese pacto, y por eso la cárcel domiciliaria nos preocupa también, porque sabemos que conspiran, y con la modernidad no hay necesidad de salir, solamente con el teléfono o la comunicación de los medios nuevos se pueden organizar formas de futuros que no deseamos, ¿no? Entonces estamos atentos, y comunicamos todos por medio de comunicados de prensa, que ustedes seguramente los deberán recibir y estarán informados de los procesos que vamos haciendo día a día en esta situación de usurpación que quieren tener estos lugares y transformarlos, como dije, en espacios divertidos para ellos, sí, ¿no? Campo de Mayo, el Hospital Posadas, sí, la verdad es que sí, todo, sí. Bueno, yo no tengo memoria para decirles ahora todo lo que hacemos, porque es el equipo de abogados que lo hace, difusión que lo propaga, pero cada novedad nosotros transmitimos para la sociedad y los medios un comunicado de prensa diciendo lo que estamos haciendo. Estela, y en una dimensión más humana, está acá al lado mío Andrea Hernández Jovas, quien nos contó tantas veces aquella tarde que te presentaste en su casa después de que ella llamara por teléfono diciendo quién era, y ahora te va a contar ella, porque tiene algunas novedades para aportarte a vos, abuelas, y a todo el colectivo de nietos y nietas. Hola, Estela. Bueno, cómo no. Buen día, bueno, Estela. querida, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Ay. Un placer saber que estás ahí, trabajando bien, Acá, bueno, con ya el me derecho que conoces. tenés a esa vida tranquila y que esa buena gente, estos buenos políticos te entiendan y te acompañen. Bueno, Estela, nada, y bueno, sé que igual tu tiempo hoy es martes, es muy cortito, no tenés mucho, así que contarte un poco novedades que tuve este fin de semana, un viaje azul de un compañero que también, gracias a estos compañeros de trabajo que tengo ahora, bueno, a través de él encontré a un compañero de mi papá, el cual, bueno, tenía cosas guardadas, cartas, audios, cassette, fotos que él mandaba desde Francia, y bueno, lo recuperé y te digo la verdad, igual estoy escuchándolo de a poquito. Escuchar la voz de mi papá fue como muy fuerte, ¿no? Yo me imagino, claro. Qué alegría, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero qué necesario, porque justamente viste que nosotros tenemos el archivo biográfico familiar para entregarle a los nietos que vamos recuperando, que tengan la historia preparada hace más de 20 años con este archivo de los familiares, porque los abuelos han muerto, pero han dejado ahí su voz, su transmisión, su amor por ese nieto o nieta que no se pudo encontrar a tiempo mientras él vivía, pero que con fotos, recuerdos de familia y todo eso se entrega cuando el nieto o nieta recuperado lo quiere recibir. Y vos has recibido esto, que es justamente lo que te va digamos a juntar, a unir con tu padre, con tus recuerdos, con eso que te quitó la dictadura, y que por suerte, bueno, estás firme y enterita, porque así son los hijos de esos militantes que dieron la vida para un país mejor, ¿no? Como era tu padre en todo caso. Así que bueno, sí, eso lo voy a llevar ahora cuando vaya, abuelas. Me enteré que tengo 3 hermanos más, por los cassettes conocí la voz de mis hermanos. Así que bueno, sí, es súper emocionante, Estela. Estoy casi sin palabras. Bueno, igual, te esperamos, vení pronto porque me dejas ahora con unas ganas de abrazarte sí, bueno, yo me está haciendo falta eso, que... ese abrazo que das vos, que es tan de abuela.
Bueno, Así te que- esperamos pronto, ¿eh? Dale, Estela, un beso yo. Bueno, un beso enorme, y ya me despido de la radio porque si no me vienen a buscar y no voy a estar lista, porque hoy tenemos reunión de comisión, en fin, vos siempre que has podido haber participado, y acá nos enteramos y Sí, ponemos sí. en orden un montón de En un rato cosas. empieza la Agradecerle reunión. mucho a los compañeros de la radio, Ahí te va a hablar un a las compañero, un autoridades, segundito. a las autoridades que son tan buenas de tenerte y de acompañarnos a nosotros y con ganas de ir a dar una vuelta por allá en cualquier momento, ¿eh? Obviamente que te esperamos por acá, Estela. Te estamos esperando. Bueno, Estela- muchas gracias, hasta pronto. Estela, Sí. te hago la última, por favor. Acá te habla A Ezequiel ver, Cáceres, agradecerte por tu tiempo, primero, antes que nada, para con Radio AM 1440. Esta en el plano personal, más que nada, ¿cuál es la Argentina con la que sueña Estela hoy en día? Mira, yo sueño con la Argentina que soñaron mis hijas, mis hijos, los compañeros de mis hijos, que era una Argentina con justicia social. Eso es una frase abarcativa. Justicia social quiere decir que en un país rico de gente buena, todos tenemos el derecho a vivir bien, a tener comida, casa, trabajo, salud atendida, educación, respeto y gobiernos sanos, sin equivocarnos y que nos mientan y que nos trampeen como nos han hecho. Yo sueño con ese país que soñaron también nuestros héroes, San Martín, Belgrano, tantos, para nombrar de una historia que he enseñado como docente, esa patria libre y soberana. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo la vamos a conseguir, no a un corto plazo, quizá no la veamos la que tenemos esta edad, pero sí los jóvenes y los futuros por nacer la van a disfrutar. Pero tenemos que darnos las manos con mucha fuerza y caminar por el mismo camino a pesar de las diferencias para que esto termine y empiece una nueva era. Muchas gracias, Estela, las queremos mucho. Un Gracias abrazo por la para lucha todos. y acá estamos. Gracias, Abrazo querida. grande. Muchas gracias. Hasta pronto. Estuvimos La verdad es que es para nosotros un orgullo poder contar con la palabra de Estela, que nos brinde parte de su tiempo valioso como militante, como presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y no solo escucharla y tener la posibilidad de entrevistarla, sino poder hacer un trabajo conjunto con abuelas, desde Teatro por la Identidad de la Costa, con la cantidad de situaciones que acompañamos respecto a dudas de identidad, y de las tantas maneras que ellos nos acompañan, desde darnos orientaciones técnicas, desde vincularnos, aconsejarnos y acompañarnos. La verdad que tener la posibilidad en el Partido de la Costa de contar con una nieta como parte del equipo de trabajo y poder vincularnos y seguir trabajando junto a abuelas para tratar de recuperar la identidad de los 400, de los alrededor de 400 nietos y nietas que nos siguen faltando, es para nosotros una tarea fundamental, está en el tope de nuestras prioridades y trabajamos cada día para poder hacer nuestro pequeño aporte en ese sentido. Hoy también escuchábamos a Estela luego de la entrevista que nos dio a la mañana, que acabamos de escuchar nosotros aquí en este programa, que se refirió a dos situaciones que merecen nuestra atención. Una de las situaciones es las personas que han fallecido, que han muerto, como titularon algunos periódicos, de frío por vivir en situación de calle. Y la otra situación son las palabras de Carrió respecto a los juicios que ahora vamos a traer a colación. Marcos, ¿querés aportar algo en esto? Bueno, primero me emocionaba escuchar la voz de Andrea contando precisamente que estuvo escuchando a su padre en unas grabaciones que tenía el compañero que fueron a visitar. La verdad me pone muy contenta y sé lo movilizada que debe estar ella. En cuanto a las situaciones que se empiezan a vivir ahora con la llegada del frío, claro, un poco echarle la culpa al frío, pero la verdad es que se tiene que ocupar quien tiene que hacerse cargo de esto.
empezar a estar al lado de la gente, de las personas que ya se ven, duplicada la cantidad que viven en la calle, sobre todo en Capital, porque en Capital sucede también que uno encuentra esos refugios quizás más cálidos que en otros lugares, donde piensan que por ahí pueden paliar la situación del frío, pero que sin la ayuda solidaria muchos no llegarían a ver la luz del sol del otro día. Hay muchos grupos que se organizan para estar y para asistir, ¿sí? Siempre hablamos de personas que se juntan para dar una mano, pero en los que necesitamos que el gobierno se haga cargo de esta situación. Sí, respecto de esto, quería agregar dos cosas. Este fin de semana estuve en Mar del Plata y no lo había visto antes. Había en la cuadra del lugar en donde me estaba quedando un señor que las 2 noches que estuve durmió en la calle, tenía su colchón, estaba tapado. Y una de las cosas que conversamos en familia es por ahí cómo empezamos a naturalizar, porque frente a esto, bueno, el impostergable compromiso del Estado, porque tener un abrigo, dormir calentito es un derecho. Pero me preocupa también que nos pasa a todos que empezamos a encontrarnos con gente en la calle y qué vamos a hacer al respecto. Creo que una de las cosas es pensar qué tipo de Estado queremos. Si queremos un Estado que lo vea como natural o alguien que proponga actividades, que proponga una política que le dé abrigo a quienes no tienen. Absolutamente, bueno, es el concepto de Zaffaroni respecto al neoliberalismo, ¿no? El genocidio por goteo. Y también hablábamos fuera de micrófono, la foto terrible de la persona que fallece a metros del Congreso de la Nación Argentina, y creo que es una nota publicada por Sudestada, la verdad es que no recuerdo, me parece que hay una editorial de Sudestada, de La Garganta, gracias Rolo, de La Garganta Poderosa, que está la foto de la Policía Metropolitana cubriendo con una carpa al cadáver, a la persona que murió por desatención y por desprotección del Estado, ahora sí, cubierta, tapada, ¿no? Y esto de ni siquiera llegar tarde, sino que no cumplir con las obligaciones mínimas que tiene el Estado, pero se siguen poniendo recursos a disposición para la ministra de Seguridad, ¿no? O sea, no hay recursos para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, pero seguimos promocionando y seguimos invirtiendo en picanas eléctricas para la Policía Metropolitana. La verdad que es muy preocupante. Este panorama no es nuevo, lo estamos viviendo desde 2015 en adelante, y junto al negacionismo que había ocupado parte del editorial del encuentro pasado, del martes pasado, un diputado de Coalición Cívica del grupo de Elisa Carrió pedía que se derogue la ley que obligaba, la ley provincial que obligaba a hablar de los 30.000 cada vez que se hablaba de los desaparecidos. Y entendemos por qué un diputado de Carrió sostiene eso, porque hoy Carrió tuvo una serie de afirmaciones absolutamente preocupantes, es una provocación al Estado democrático permanente. La verdad es que quien dice encarnar los principios básicos de la República deja mucho que desear en todo sentido, pero cada vez profundiza más la inconsistencia y su espíritu antidemocrático. Ante eso, creo que solo escuchar y conmovernos con lo que nos cuenta Andrea de este fin de semana. Listo, no hablemos más de Carrió, no tiene ningún sentido lo que ella dice. La emoción de Andrea después de tantos años de reencontrarse con parte de su historia, nosotros le decimos que son pequeños papelitos, pequeños trocitos que se van construyendo. Sí, y bueno, y dicho sea de paso, nuestro próximo programa, el martes siguiente, vamos a tener un programa especial justamente con Andrea Hernández Jovas, quien nos va a relatar parte de su historia, quien va a compartir con nosotros lo que ella considere que tiene ganas de compartir, poner en palabras. Tuve el orgullo y el privilegio de poder acompañarla tanto a ella
como a su hija Abril este domingo a Azul, a encontrarnos con el ruso, con Rubén Piazza, el amigo de su viejo, que dicho sea de paso, llegamos a él en el marco de la implementación de una política pública. Fue en el programa piloto de este programa que estamos haciendo ahora, cuando hablando con nuestro invitado, que gentilmente se acercó para darnos su opinión profesional, nuestro querido compañero Silvio Bajeneta, estábamos, como dice mi compañera Silvia Di Croce, atentos, dispuestos y disponibles a construir memoria y a poder hacer nuestro aporte. Y nos pusimos a hablar, se puso Silvio a hablar con Silvio respecto a Sierra Chica, que era el lugar en el cual estuvo detenido el papá de Andrea, y Silvio recordó tener amigos en Azul, su lugar de procedencia y de origen, a otros amigos que también estuvieron en Sierra Chica en la época de la dictadura, y quedó en contactarlos y en averiguar si sabían algo, si lo conocían al negro Nelson, y no habíamos terminado el programa piloto, que Silvio ya había llamado a Rolo, y Rolo nos dijo: llámenlo, llamen urgente a Rubén, y bueno, y lo llamamos al otro día, nos pusimos a hablar, y nos dio la noticia hermosa de que estaba dispuesto a recibir a Andrea, a conocerla, que había sido muy amigo de Nelson, y que Nelson desde su exilio en Francia le había enviado cassettes grabados con su voz, cartas, contándole cosas cotidianas, cosas de todos los días, que por ahí nosotros no le damos importancia en nuestro paso temporal, y fue la posibilidad de que Andrea conozca a su viejo y de que Abril conozca a su abuelo. La verdad que fue muy emotivo. Lo podremos escuchar el programa que viene en voz de Andrea, y bueno, dejamos esto planteado como una invitación a encontrarnos el martes que viene nuevamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal. Panoju número 15. Semana del 24 al 28 de junio. Novedades. Chaco. Resistencia. Ligas agrarias. El martes 25 de junio se conoció la sentencia por el asesinato de Carlos Piccoli y Raúl Eduardo Gómez Estigarribia, dirigentes del movimiento Ligas Agrarias, y por el secuestro y torturas a 3 pequeños productores. Tadeo Betoshi, ex teniente coronel del Ejército, y Alcides Affenreiter, ex agente de la Dirección de Investigaciones, fueron condenados a perpetua. Eduardo Wisniewski, ex comisario general, fue condenado a 18 años de prisión, y Francisco Rodríguez Valiente, ex comisario general, a 4. Juan Antonio González, ex agente policial, fue absuelto, a pesar de que el pedido de condena era de perpetua. Condenar a José Tadeo Betoshi a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Condenar a Alcides Roberto Affenreiter a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. San Juan. Megacausa 3. El pasado martes 25 de junio comenzó el juicio a 35 acusados. 20 ex militares, 14 ex policías y el ex fiscal Juan Carlos Llanelo son juzgados por los casos de más de 150 víctimas de secuestro, tormentos, violencia sexual, desaparición forzada y ejecución, entre otros delitos de lesa humanidad. 18 de los acusados están fuera de la provincia, por lo que seguirán las audiencias por videoconferencia. Fue tal el aporte que hicieron los jueces y fiscales en ese momento. Dante Vega, fiscal general. Que existía una suerte de, entre comillas, garantía de impunidad para el aparato terrorista, y eso debe ser enmarcado en las normas de la participación criminal.
sería imposible pensar en lo que ocurrió sin la aquiescencia, sin el aporte del Poder Judicial de la Nación. A los genocidas los juzga un tribunal, los condena el pueblo. Por considerarlo coautor penalmente responsable. Panoju. Siguieron las audiencias en Chaco, Mar del Plata, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, San Martín, Rosario, Santa Fe y La Rioja. Anticipos. Chaco. Funcionarios judiciales. El próximo 4 de julio comenzarán a ser juzgados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex guardiacárcel Pablo Casco por los casos de 13 víctimas de delitos de lesa humanidad. Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible, www.laimposible.org.ar. Bueno, la canción ya nos pone un poco en órbita de lo que fue el Mundial, ¿no? Ya hasta la música parece siniestra, ¿no? Pero uno viéndolo desde este punto, ¿no? Porque en el mismo momento que sucede el Mundial, que se cumplieron la semana pasada 41 años, generó una gran división también entre los que están a favor del Mundial, el boicot del Mundial que se hacía desde el extranjero, ¿sí? Que vamos a hablar también. Pero sobre todo, o sea, muchos piensan de que el gran teatro romano, ¿no? Que significa el Mundial, que puede tapar cualquier cosa, se usó en la época de Hitler, de Mussolini, de todo, pero al mismo tiempo se usó como para visualizar un montón de cosas, o sea que termina sirviendo en realidad, o sea, me adelanto a un resumen, ¿no? Pero que en sí después de ese año llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿sí? Entonces creo que en ese sentido fue provechoso. Después estuvimos revisando muchas historias. Marcos, fue provechoso gracias a la lucha de los organismos, ¿no? Porque madres en el medio del marco del Mundial intervienen en la puerta del Monumental, les hacen la famosa nota a los holandeses. Intervenciones hubo muchas, hubo y personas los exiliados en Francia que se organizan, esto lo vimos el otro día, exactamente, vimos la película de Envar. De Envar el Cadri, Cacho el Cadri organizando a los argentinos exiliados en Francia en contra del Mundial. Se aprovechó que todos los ojos miraban para acá, mientras que salió como en la contraofensiva de la dictadura, ¿sí? Con todos los medios a disposición para hablar que los argentinos como éramos, derechos humanos. Nos quedó bastante grabado eso, aunque no vivimos esa época, porque duró mucho tiempo eso. Bueno, tenemos un adelanto ahí de cómo lo veían tanto los jugadores como los hinchas, los relatores y el dictador Rafael Videla. Señores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido hoy frente a ustedes, a través de esta visita, exhortar a que se sientan y sean realmente ganadores. En 1978, Argentina se consagraba campeón mundial de fútbol en el estadio de River Plate. Fue la primera vez en que los argentinos, verdaderos fanáticos del fútbol, celebraban la Copa del Mundo.
Pero aquel campeonato fue también el Mundial del Horror, jugado en el momento más oscuro de la Argentina. En medio de una sangrienta dictadura que utilizó al fútbol para tapar torturas, secuestros y asesinatos. Esta historia habla de madres y de abuelas que entre gritos de gol buscaban a sus hijos y nietos secuestrados por los militares, de víctimas que vieron la fiesta en medio del infierno y de héroes que fundaron la gesta deportiva. Le alcanzamos el nivel futbolístico que la gente quiere. Mientras se estaba desarrollando el mundial había un montón de compañeros que lo estaban torturando y bueno, algunos que lo mataron. Fue uno de los momentos donde era más claro que afuera la vida continuaba. Y creo que esas de las cosas que para nosotros era más difícil de soportar. Nosotros dentro de la cancha trataremos de hacer lo mejor posible para que vaya todo bien. Vamos a ganar. Ojalá. De nadie lo toca. Vamos a dejar todo lo que tenemos. No sé si era mucho o poco, pero todo. Te lo deseamos de todo corazón. Muchas gracias. Mire, yo digo que vamos a ganar. Yo soy siempre muy optimista, así que no tengo dudas. Como hizo Hitler en 1936 con los Juegos Olímpicos de Berlín, el Mundial argentino fue también una de las más groseras utilizaciones políticas en la historia del deporte. ¡Ayúdennos, por favor! ¡Son nuestra última esperanza! Esta es la historia. Bueno, como escuchábamos ahí en el audio, como estuvimos hoy explorando un poco y buscando material con Marcos, durante el Mundial ocurrieron muchas cosas y también hubo quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, y eso no era una división tajante entre quienes tenían conciencia sobre lo que estaba pasando y los que permanecían al margen. Porque yo me acordaba de haber leído que, por ejemplo, Osvaldo Bayer estaba en contra y Osvaldo Soriano estaba a favor, que Osvaldo Bayer motorizó en Europa toda la campaña que estuvo en contra del Mundial, y eso él lo cuenta y está relatado en un libro que se llamó Fútbol Argentino, en donde él además hace todo un paralelismo en los distintos momentos de la historia, como el fútbol o el deporte sirvió para tapar lo que verdaderamente estaba sucediendo. Pero por el otro lado, Soriano, un fanático de fútbol, exiliado en Europa, relata que él veía los partidos y que festejaba y que por ahí se sentía culpable y con muchas contradicciones respecto de esto, pero no podía dejar de estar atento a los partidos. Él cuenta que cuando sale campeón Argentina, él estaba solo y no tenía con quién festejarlo eso. Así que bueno, esta tensión, que me parece que es un punto más para poder pensar el Mundial, se ve a lo largo de muchos testimonios. Nosotros, entre otras cosas, además de bucear un poco en la historia y en algunos reconocidos pensadores que nos ayudan a mirar un poco esto, pensamos y anduvimos buscando un poco entre gente más cercana que tenía algo para pensar y para decir respecto de esto, así que ahí pedimos el audio de Abel Acevedo, nuestro querido compañero, que le preguntamos a ver cómo vivió él el Mundial del 78. Buenas noches, queridos amigos de Construyendo Memoria. También un abrazo para todos los que están en la mesa, y quizás el pensamiento, el recuerdo me retrotrae al 1978. Sí, la pregunta de ustedes, ¿qué estabas haciendo durante ese mundial, en esos días del mundial? Bueno, Abel Acevedo, que es quien les habla, era un joven de 26 años, ya tenía un hijo de 4, en ese momento estábamos esperando segundo hijo, Lila, el primero Martín, y la vida me había llevado a tomar una experiencia laboral que me resultó como muy importante en ese momento. Fui el hombre que empezó a trabajar e instalar el Durlock que aprendió en el país, el primero que aprendió en el país a instalar el Durlock. Y me tocó dirigir
la construcción de un símbolo emblemático hoy de la resistencia de las cooperativas, el Hotel Bauen. Esto significaba haber conocido algunos momentos importantes de esa construcción con los Jurkovic, que hoy parte de ellos reclaman volver a tener el hotel. Y se comentaba en ese momento que precisamente ya habían obtenido alguna ventaja, ya que el crédito que le había dado el gobierno para tener para el Mundial 78 el hotel y terminarlo precisamente, ellos lo habían consumido antes de tiempo, por decirlo delicadamente, y habían pedido otro crédito. Llegaron con lo justo, obviamente. Trabajaba para la empresa constructora de Durlock, empresa que se llamaba Tabrock. Bueno, por supuesto, no estaba en militancia yo estaba abocado realmente a la subsistencia, al trabajo, a la familia, pero de todas maneras, yo viviendo en José C. Paz, regresaba todos los días a altas horas de la noche, pues la responsabilidad me exigía que estuviera muchas horas en el trabajo, en el mismo edificio inclusive. Y claro, y al ustedes preguntarme qué estaba haciendo yo en ese momento, la verdad, estaba viviendo de una manera intensa en lo personal y subsistiendo en lo social. El aire siempre estuvo muy raro, siempre se notaba que estaba muy denso. Volver a José C. Paz en esa hora y 10 que tardaba desde Palermo o Retiro a la noche, y de pronto percibir esas miradas, gente de civil rara observando en las estaciones, inclusive recorriendo los trenes, controlando a cada una de las personas con su mirada y permanentemente vigilando, ¿no? Mientras tanto escuchábamos los comentarios, los que trataban de desacreditar los medios de comunicación oficialistas, que trataban de desacreditar a quienes desde Europa comentaban y ponían en blanco qué era lo que estaba sucediendo. Los de las elecciones que no querían presentarse, creo que era la selección de Holanda, que después se tuvo que presentar indudablemente a jugar el campeonato, que ellos sabían lo que estaba sucediendo. Pero la imagen más fuerte que me quedó fue una imagen que al final y en la final la televisión mostró en un instante. Y fue en el preciso instante en el que se iba a entregar la copa y que el genocida de Videla iba a entregar la Copa del Mundo, se corrieron como en un desfile unos 10 militares, policías, vestidos con ropa negra, como unos pilotines y unos estos gorros que utilizan para la época, igual que la SS de los nazis. Fue una imagen muy fuerte, estoy hablando de una imagen, de una instantánea, casi una fotografía que corrió delante de mi imagen. Bueno, esa es la imagen que me impactó. Después salimos, mi papá me acuerdo que nos llevó con su camioneta, con un rastrojero, a la plaza de San Miguel, donde se efectuaban siempre todos los acontecimientos de festejo. Y yo recorrí esos festejos durante, no sé, una hora, no tengo un tiempo claro, con mi hijo, Caballito, pero como si estuviera viendo una película, como si lo estuviera viendo desde afuera. Por supuesto no festejé, la gente en algunos casos alborzada. Sentí la agresión de dos tipos con características de policía, pelo corto en esa época, muy marcado indudablemente, que me gritaban y me exigían que me pusiera a cantar y a gritar. Si estaba contento, me decían. Que no estaba contento, que era lo que me pasaba. Y realmente en mí, la verdad, tenía un montón de contradicciones. Y la más importante era que sabía y me daba cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento en el país. Todos los desaparecidos, la tortura y todo lo que estaba sucediendo. Ese fue mi recorrido en el tiempo del Mundial 78.
Y ese fue el final y ese es el recuerdo final que tengo de esa imagen de esos dos gritándome que por qué no festejaba. Tuvimos la palabra de Abel Acevedo narrándonos estos momentos en los que vivió el Mundial. Historias hemos encontrado muchísimas, algunas conocidas, otras no tanto. Hoy leía una de periodistas holandeses que se metieron en la escena final junto con Videla. No participó el plantel de Holanda de esa escena final que hubo, ya bastante que vino, como quien dice, que estuvieron a punto de no venir, y lograron hacerle unas pequeñas preguntas, le preguntaron por los desaparecidos. Obviamente después se fueron un poco así que huyendo y se olvidaron una de las camperas donde tenían uno de los pasaportes. O sea que se tuvieron que quedar más días de los que se iban a quedar, encima después de haberle hecho esa pregunta a Videla sobre lo desaparecido. Bueno, la historia de las personas que estaban en cautiverio y que salieron, ¿sí? Una fue a hacer una entrevista a Menotti, lo obligaron a ir a hacer una entrevista. Él se arrepintió mucho tiempo de no haber dicho nada en ese momento, pero sabe que en ese momento corrió por su mente su familia y todos sus ¿Se allegados. declaró explícitamente, declaró algo explícito Menotti al respecto? ¿De esa nota? No. La Menotti nota además fue una nota es un gran, con muchas contradicciones, Menotti, porque él se dice a sí mismo, o tal vez fuera real, no lo sé, que era afiliado al Partido Comunista, y la verdad que durante algún tiempo se lo vio como un muy progresista al respecto, pero bueno, digamos, fue funcional totalmente a la dictadura, y desde su cargo de director técnico no se jugó. No solo la dictadura aprovechó económicamente el Mundial, ¿no? Sino, bueno, cuento un poco la anécdota, la hace por ahí a veces sonar un poco divertida si se quiere, pero no lo es en lo más mínimo, pero que en la búsqueda de buscar recursos, ¿no? Se entraron a un local en Once a buscar banderitas para vender, para generar algo de recursos que no tenían y estaban de casa en casa, estaban muy perseguidos, y encontraron un par de banderitas y las vendieron todas en media hora. Entonces empezaron a juntar gente y a armar una cooperativa para la compra y venta de banderitas. O sea, fabricaban la tela, la cortaban, la armaban y salían a vender banderitas. Con eso llegaron a comprar muchas cosas, porque dice que el furor era impresionante, y ellos salían a militar, a vender, y con eso recaudaban dinero, compraron autos, alquilaban casas, todo para seguir evadiendo la persecución que tenían y poder sostenerse en el país sin exiliarse. Otro es el caso también de exiliados que enviaban dinero, que se han comprado entradas para poder entrar a los partidos y que familiares han entrado con panfletería, con etiquetas para pegar en los baños, ¿no? Todo esto en un pánico tremendo porque sabían que dentro de los partidos había mucha gente de los servicios. En ese punto está el relato que hacen Graciela D'Aleo, que es una sobreviviente de la ESMA, que en ese momento estaba cautiva. Eso está relatado en algunos textos, en el de Bonazo, me acuerdo, yo fue la primera vez que lo leí ahí. Ella cuenta que estaba detenida en la ESMA y que el día del Mundial la sacaron a festejar junto con otros. Ella entra a una parrilla en donde comen todos juntos, secuestradores y secuestrados, en el medio de la algarabía general, y ella dice: el restaurante estaba lleno de gente, la gente cantaba y bailaba, yo también, hasta que en un momento sentí que me moría. Dice Graciela D'Aleo, ve la mirada triste de una de sus compañeras, miró el cuchillo que tenía en la mano y decidió que tenía que hacer algo, que no aguantaba más, y entonces pide de ir al baño, y en ese momento, cuando pide de ir al baño, entró al baño, puso la traba, y después de asegurarse que nadie la siguiera, escribe con un rouge: milicos, asesinos, Macera, torturador, y sale y sigue comiendo y tiene pánico en ese momento porque pensaba que la podían descubrir. Y luego vuelve a la ESMA y sigue secuestrada ahí. Esta es parte del cinismo, del sadismo, de la crueldad de los militares, de esta dictadura atroz, de la que algunos sobrevivientes dan fe y testimonio. Por ejemplo, de estar en situación de tortura, estar siendo torturados por cualquier escalafón de militares, y que mientras tanto estén hablando de que a la tarde tenían que ir a buscar a la hija, o de que tenían que hacer las compras, o de lo que iban a comer,
mientras estaban picaneando a una persona, mientras estaban torturando, mientras estaban generando dolor. Bueno, acabamos de escuchar las palabras de Abel Acevedo, ahora vamos a escuchar a Silvio Bajeneta. El Mundial de Fútbol de 1978 me encontró en la cárcel de Sierra Chica. Bueno, era una cárcel muy lúgubre, que además no nos permitía, como tiene cualquier preso en la República Argentina hoy día y como tenía cualquier preso en ese momento, en 1978, en cualquier cárcel del país, ni radio, ni diarios, ni revistas, y bueno, ni televisión, por supuesto. El partido de fútbol lo vivíamos lo tomábamos como una manifestación y regocijo básicamente del pueblo argentino, separando el fútbol de lo que es la dictadura. No obstante, éramos conscientes de absolutamente todo lo que estaba pasando, no sé si absolutamente, pero de muchas de las cosas que estaban pasando afuera, y además muchas padecíamos nosotros los presos políticos. Así que bueno, el triunfo de la selección fue vivido como una manifestación popular y como una algarabía popular, sabiendo diferenciar una cosa de la otra, es decir, la represión del triunfo de la selección. Así lo vivimos nosotros en la cárcel de Sierra Chica, y después tengo entendido que por lo menos los peronistas lo vivimos todos así. Muchas gracias por haberme permitido expresar. Silvio Bajeneta. Muchas gracias, Silvio, por tus palabras, por formar parte. Me hace pensar, estuvimos hablando de esto también en Azul con Rubén Piazza, con El Oso, con Julio. Se acordaban de Sierra Chica y también del momento del Mundial. Y me hace pensar en nuestra capacidad de organizarnos y de formar parte de colectivos mayores que los grupos familiares o que los pequeños grupos de los cuales formamos parte. ¿Qué ocurre que sentimos tanta pertenencia a quienes nos gusta el fútbol, por nuestros clubes, por nuestras banderas, por nuestros colores, por esa emoción que genera la masa, ¿no?, tan estudiada desde Freud en adelante, las multitudes argentinas de Ramos Mejía, ¿no?, que analiza a lo que él llama el meneur, o el conductor, ¿no?, habla de Liniers, y cómo nos enamoramos de la masa, cómo nos enamoramos de lo popular, del movimiento, cuando tiene que ver con algo que no nos compromete como sociedad o como ciudadanos de una manera tan profunda como la organización política o la organización social. Y en el deporte, como decía Marcos antes, desde el circo romano en adelante, vemos algo ahí proyectado de nuestra cultura que hace que nos podamos identificar y que nos sintamos parte de este colectivo. Y sin embargo el sistema logra escindirnos, y cuando nos tiene que pasar lo mismo en relación a defender nuestra ciudadanía, a defender nuestra humanidad, a defender nuestra pertenencia política, nuestra idea de sociedad, nos cueste tanto. Es para distraernos, pero si lo sabemos usar nos sirve para organizarnos. ¿Vos querés decir que el presidente de la Nación Argentina llegó por organización, por haber sido el presidente de Boca antes? No sé. Yo lo que sé es que nosotros tenemos un montón de oyentes que hoy en este momento deben estar con un ojo en nuestro programa y con el otro en el partido de Argentina, y está bien en todo caso que eso suceda. También pueden seguir escuchándonos quienes no nos han podido escuchar hoy porque están mirando el partido en nuestro grupo de Facebook Construyendo Memoria, y también en qué sitio de la M1440, la fanpage de la 1440 AM.
no quiero dejar de decir que también Carrascosa fue mucho más digno que mucha otra gente, que era el capitán nato, parecía, de la selección, y dijo que no, y no participó del Mundial. Había jugado, claro, el Mundial 74, y era una fija para el Mundial 78, pero no participó hasta el último momento. Lo llamó Menotti y le dijo, no, sigo firme con mi decisión. Bueno, y ahora sí, nos parece importante escuchar el audio de nuestra querida Viviana Caruso. Ella lo ha contado en otros momentos, vivió esa situación con su hermano ya muerto, así que escuchamos el audio de Vivi. Hola, buenas noches, mi nombre es Viviana y con respecto a lo vivido en el Mundial del 78, a fuerza de ser sincera debo decir que lo viví muy traumáticamente, ya que en medio de tanto horror se veía festejar a casi la mayoría de la gente con una alegría que yo no lograba entender, que con mis 17 años también me asustaba. Pero bueno, con el pasar de los años entendí que todo esto es una utilización que hacen los medios, el poder económico, las dictaduras, de ciertos eventos deportivos, culturales, como distracción y evasión de la realidad, para que la gente no piense, no vea, no sienta. Tiempos muy duros fueron, pero se superan con espacios como estos, de memoria, verdad y justicia, y con compañeros como los hacedores de este programa y de estos espacios, a los cuales les mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias, Vivi, siempre por ser tan generosa, tan amorosa y por compartirse con nosotros y con quienes escuchan desde ese recuerdo doloroso y traumático, desde ese temor, desde esa angustia y considerar lo necesario para seguir construyendo memoria, para que no nos pase de vuelta lo mismo, para poder reflexionar sobre eso, para poder conceptualizarlo, que bueno, son algunos de los objetivos que nos proponemos en este programa cada martes de 21 a 22. Construyendo Memoria, el programa de la Dirección de Derechos Humanos. Vamos a ir terminando y saludando a Cristian Gómez y a Diego Rojo, que están del otro lado. Buenas noches, Marcos Luna. Saludos, un gusto compartir la mesa. Saludos a los oyentes. Saludos a todos quienes nos están siguiendo en este momento. Y me despido recordando que hace 6.459 días que nos falta Darío Jerez. Buenas noches para todos, de parte del equipo de Derechos Humanos y de quien les habla, Alejandro Larregina, quien quiere recordar en este momento que hace 388 días que nos falta Nahuel Navarrete y sus compañeros del naufragio del barco pesquero Rigel. Que bajen los buzos. Señores, así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores. Pide pelota larga, Coucheman. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para Kempe, se le tiene y adelantó, peligro de gol. Salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 gol.